Él es graduado de nuestra facultad, es doctor en Historia, y en este momento fue becario de CONICET, y en este momento es docente del Departamento de Historia Americana en la Universidad de la República en Montevideo. Él está allí accedió a su cargo por concurso, es decir, todo un logro de disputar, digamos, con los colegas uruguayos ese espacio, y es miembro del Grupo de Estudios Audiovisuales Gesta de Uruguay. Bueno, toda la formación de Pablo siempre estuvo vinculado a la cuestión audiovisual, a la investigación, y creo que una de sus mayores logros es haber puesto en discusión, en debate, toda la cuestión teórica y también metodológica de la utilización del cine de ficción para hacer historia. Y eso no es menor, digamos, en un campo y en una disciplina que por ahí en muchos casos se vuelve bastante rígido en relación a las cuestiones metodológicas. Y justamente esa línea de investigación es la que lo llevó en la actualidad a trabajar sobre los vínculos entre la izquierda y el campo cultural en América Latina, y sobre todo centrándose en las líneas de acción y producción del cine de intervención política. Y me voy a permitir señalar algunos de sus textos más conocidos o más importantes, como son Cine militante argentino en los 70, el movimiento latinoamericano, Lo viejo y lo nuevo, el documental uruguayo en tiempos turbulentos, 1967-1971, Uruguay se filma, prácticas documentales. Y bueno, no voy a abundar más, digamos, los voy a dejar con Pablo, él va a llevar adelante esta intervención con la modalidad que habitualmente trabajamos, es decir, una exposición de aproximadamente 30, 40 minutos, y después se abre un debate. El debate ustedes lo pueden, se puede ordenar a partir de dos metodologías. Si ustedes van a la barra inferior de Zoom, donde dice participantes, y cliquean allí, en esa barra que se abre de participantes, en la parte inferior, les permite levantar una manito azul. Eso es para el pedido de palabras. Si no lo encuentran, pueden ir también en la barra inferior a reacciones y pulsar el pulgar hacia arriba, y sabemos entonces que van a querer participar. Cualquier cosa también nos pueden escribir al chat, y nosotros, si no pueden hacer la pregunta o hay algún inconveniente, lo podemos gestionar desde allí. Así que bueno, los dejo con Pablo Alvira. Pablo, tenés silenciado el micrófono. Perdón. Hola a todos y todas otra vez. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la presentación, la extensa presentación. Gracias por la invitación, ¿no?, a compartir este espacio, en un espacio que me es familiar, no el virtual, pero sí el ISIR. Estoy muy contento de compartirlo y de ver muchas caras conocidas y queridas a través de la pantalla, y también de ver tanta gente. Eso me parece muy bien, me siento muy bien de compartir eso. Bueno, voy a hacer como dijo Sandra, una exposición de unos 30, 40 minutos, tratando que sea lo más ágil posible para lo que es este tipo de intervenciones virtuales, y después sí, alargamos para hacer más que preguntas. Me gustaría que, digamos, el debate o lo que les despierta, las asociaciones, anécdotas, experiencias en torno a esto que tiene que ver con vincular de distintas formas el cine y la historia. Bueno, para empezar, ¿en qué momento podemos datar los comienzos de esta relación, de esta fructífera, al fin y al cabo, pero no siempre bien avenida relación entre cine e historia? Bueno, frecuentemente se cita al camarógrafo polaco, un camarógrafo de los hermanos Lumière, Bolesław Matuszewski,
que escribió un folleto a fines del siglo XIX afirmando que el cinematógrafo, ese nuevo invento, constituiría, o por lo menos los resultados del cinematógrafo, constituirían una fuente de primer orden, una fuente principal para la historia, e invitaba, y esto era quizá lo más, más novedoso, invitaba a las autoridades a conservar los documentos filmados en un museo o en un lugar, digamos, bajo el modelo de los archivos fotográficos, los archivos escritos tradicionales, etc. Lo que decía Matuszewski en esa época era que esas filmaciones serían de una absoluta verdad, las consideraba como pruebas, como testigos oculares, como la verdad infalible. No era el único, digamos, otros contemporáneos suyos, la prensa, sobre todo la prensa parisina de la época, decía, o por ejemplo un periodista del Petit Moniteur comparaba los planos cinematográficos con capas de pasado en botella, decía, y creía que bastaría dejarlas envejecer como un buen vino antes de consumirlo para que el pasado reviviera de nuevo. Otro periodista de la época decía que las cátedras de historia pronto iban a ser ocupadas por simples mostradores de linterna mágica, es decir, del nuevo cinematógrafo, añadiendo además que esto le impediría muchos errores a las generaciones futuras. Es decir, las imágenes no serían huellas o indicios o vestigios para interpretar, sino hechos puestos en caja y que esta conservación permitiría más tarde a los historiadores observarlos directamente. Después de un largo camino y mucha agua bajo el puente, se ha incorporado el cine al audiovisual, el cine al audiovisual a la disciplina histórica, y hoy nosotros asumimos que las imágenes, no solo las cinematográficas, también la fotografía y otro tipo de documentos icónicos, no ilustran ni reproducen la realidad, sino que la reconstruyen, digamos, o construyen una representación a partir de un lenguaje propio que además está producido en un contexto o en distintos contextos particulares que hay que examinar. No voy a desandar ese largo camino, eso, si alguien quiere, después se podemos compartir bibliografía para eso, que hay bastantes textos que lo reseñan, sino más bien lo que quiero es comentar algunos de los núcleos más importantes hoy, o sea, núcleos de problemas más importantes hoy, y si ando bien con el tiempo, incluir algunos ejemplos sobre materiales con los que yo he trabajado. O un ejemplo, por lo menos, en relación a algo que ya he trabajado. Aunque la situación, digamos, en este campo es muy diferente a la de hace, no sé, digamos, 2 o 3 décadas, el cine sigue mayoritariamente formando parte del ámbito de estudio de otras disciplinas académicas, como la historia del arte, la comunicación, e incluso los estudios literarios, y la, digamos, tan mentada interdisciplinariedad continúa siendo bastante más proclamada que practicada en realidad. Y conectado con esto, la falta de rigor en el análisis es una de las grandes limitaciones que suelen, digamos, acusarse al trabajo historiográfico con respecto al cine. En ocasiones, digamos, analizado con una ligereza que sería impensable en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo la historia política u otra área de estudio de la historia. Eso tiene como consecuencia la realización de análisis superficiales basados casi exclusivamente en los argumentos, o digamos una perspectiva mimética acerca de las imágenes, es decir, como la persistencia de esa perspectiva que ve como reflejo, lo que sucede en las imágenes como reflejo consciente o inconsciente de la sociedad. Eso no es posible entenderlo sino como fruto de una cierta, digamos, ingenuidad teórica, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, es poco aceptable hoy en la historiografía y además después de todo los desarrollos que conocemos de la historia cultural, ¿no? Y de los distintos objetos de estudio de la historia cultural. Pero bueno, lo cierto es que los historiadores e historiadoras no recibimos en general una formación específica, y por ello se requiere un esfuerzo adicional a la hora de acercarnos a estos objetos, ¿no? Que tiene que ver con profundizar en el análisis cinematográfico, empezar a leer muchísima bibliografía sobre teoría del cine, sobre estudios de historia del cine, etc. En relación a esto último, digamos, a los estudios históricos sobre cine, una de las cosas, digamos, que hay que señalar para
para ver cómo convergen estos dos procesos es que entre las dos diferentes formas de insertar al cine en la temporalidad a lo largo del siglo XX, se formaron dos tradiciones fuertes de discursos históricos. La primera fue la historia del cine en sentido estricto, ¿no? Aquella que tomó el film como un foco principal de interés y al fenómeno del cine como un objeto y fin en sí mismo. Sin que necesariamente desdeñe a la sociedad que ha creado ese producto, pero el cine como un objeto y fin en sí mismo, es decir, teniendo referencias, metodologías y preocupaciones propias, que en algún momento, como vamos a ver, empezaron a dialogar con la teoría del cine, que iba por otros carriles también. Entonces esa es una tradición. La segunda fue una historia a partir del cine que fue realizada por la historiografía académica, la que tomó el cine como fuente para analizar la sociedad. Esa segunda tradición sedimentó a partir de la obra principalmente, aunque no únicamente, de Marc Ferró en los años 60 y 70, y es lo que generalmente aludimos como relación entre cine e historia, digamos, porque ahí está la piedra fundacional, la tercera generación de Annals, Ferró y algún otro texto. Pero el propio Marc Ferró, entre otras muchas otras cosas que hizo para este campo de estudio, marcó unas claves de lectura importantísimas, ¿no? El cine como fuente, el cine como agente de la historia, el cine como lectura de la historia. Pero ese gran historiador marginó o dejó bastante de lado, por no decir completamente, el análisis fílmico y las reflexiones teóricas y metodológicas implicadas en la práctica de analizar un film. Reticencias que se ha dicho ya que estaban fundadas, ¿no? por algunas cosas que vamos a mencionar ahora, en aquel contexto, ¿no? Hoy la situación es muy distinta. Pero esa notable transformación que experimentó la comprensión y el análisis del cine en los últimos 40 años, no ha venido tanto del trabajo de historiadores como desde otras perspectivas disciplinares. Aunque es cierto que el impacto de la nueva historia cultural es innegable. Y ahí emerge como uno de los aportes más importantes el concepto de representación, evidentemente. Hasta los años 60, digamos, hasta promediando los años 60, la crítica estética y la consideración de la película como una obra de arte fue el paradigma dominante en las reflexiones sobre el cine. Recién a finales de los 60 y principios de los 70, un contexto, ¿no?, muy particular de radicalización política, de efervescencia en ese sentido, algunas plataformas de escritura sobre cine más importantes, como Cahiers du Cinéma en Francia o Screen en el contexto angloparlante, dieron un giro afirmando la esterilidad de la crítica puramente estética que predominaba y buscando una interpretación más ideológica de las películas. Entonces ahí es que emerge una teoría cinematográfica y una metodología de interpretación que estudiaba el cine como aparato ideológico. Claramente pueden identificarse las bases de la epistemología y la metodología que guiaban esa gran teoría, ¿no? El estructuralismo, el marxismo althuseriano, el psicoanálisis, particularmente de Lacan, la semiótica. La figura, digamos, ahí central que se yergue es Christian Metz, ¿no? Entonces, con el recurso de herramientas de la lingüística principalmente, se buscaba una forma de análisis más científico que aquella crítica estética, pero que va a terminar siendo discutido muy fuertemente por su desprecio de los contextos, ¿no? Como en general los productos de él influenciados por el estructuralismo. Dentro de las relaciones cine-historia, lo que hablábamos de la tradición que empieza con Ferró, etcétera, era de esperar que esto no tuviera mucho impacto, ¿no? Pero desde los años 80 se abrieron diferentes frentes muy críticos con esta perspectiva, tratando de proveer a las instrumentos que puedan proporcionar interpretaciones más solventes, más consistentes que las ofrecidas desde las categorías del psicoanálisis y del estructuralismo, tan abstractas y tan generales que conducían, en primer lugar, a explicaciones ahistóricas, y eran tan firmes en su fuerza explicativa que no ofrecían mucho lugar para intersticios, posiciones intrácticas de negociación, digamos. Era digamos, una fuerza explicativa muy marcada en ese sentido.
Una primera alternativa vino de la mano de la introducción de nociones gramscianas como hegemonía, resistencia. El mejor ejemplo de eso es los trabajos de Marcia Landi. También el análisis de los géneros cinematográficos, ¿no?, en su contexto histórico, como los trabajos de David Bordwell o Noel Burch. La investigación en torno al cine de los primeros años, o cine primitivo, o cine temprano, de algún modo el redescubrimiento de ese periodo, ¿no? Y a partir de ahí historizar los modos de narración y representación fílmica, por ejemplo, los trabajos de Thomas El César o de Tom Gunning. Empiezan a pesar también las perspectivas feministas y los estudios de género muy fuertemente, ahora ya sin la marca del psicoanálisis que tuvieron en los años 70. Y otro campo digamos, de estudio, cuyas preguntas se dirigieron al cine, y que me parece importante también, es el de los procesos de construcción de las identidades sociales. El propio Stuart Hall, que escribió un par de artículos sobre la relación entre el cine y la sociedad, decía que el cine no debe entenderse como un espejo de segundo orden que refleja una identidad cultural ya existente, sino como una forma de representación que es capaz de constituirnos como nuevos tipos de sujetos y construir puntos de identificación. Entonces, así, en ese sentido, el cine se convierte en un espacio para la difusión de representaciones con la que el espectador se identifica o se aleja. Y de esa manera contribuye a la elaboración de entidades colectivas, ¿no? Estas perspectivas fueron fundamentales a la hora de analizar las filmografías periféricas, digamos, o postcoloniales, y en ese mismo movimiento cuestionar al eurocentrismo dominante en las historias del cine. En la historia del cine, en la teoría cinematográfica, en los estudios fílmicos en general. Un buen ejemplo de eso son los trabajos de Robert Stamp, del norteamericano Robert Stamp. Es decir, en buena medida puede decirse que en los últimos años se ha producido una convergencia de dos campos tradicionalmente separados en intereses y metodologías, los film studies, o sea, los estudios fílmicos, y la historia del cine, hacia la historia cultural. Ese es el movimiento, digamos, de los últimos años que nos favorece de algún modo. Es decir, buena parte de los estudios sobre cine reciente, y acá lo cito textualmente a Andrew Spicer, que dice: la reformulación de la historia del cine como historia cultural, sin perder de vista las propiedades textuales de las películas, la especificidad de la industria del cine y el cine como institución social. Esa es, digamos, es la síntesis de ese movimiento, de lo que podríamos llamar un giro hacia la historia de los estudios de teoría y de historia del cine, que se tradujo en una nueva metodología para la investigación y en una ampliación de las fuentes también, más allá del texto fílmico, la prensa, las fuentes orales, los documentos institucionales, oficiales, etc. Y esto, por otra parte, ha llevado a una completa redefinición del objeto cine. O sea, se va mucho más allá del filme como objeto. Y acá pongo un ejemplo de una de las áreas de investigación que tuvo los avances quizá más sugerentes o más estimulantes en este sentido, que es los estudios sobre cine silente, que se han visto abocados en gran parte a hacer estudios fílmicos sin filmes. Porque si algo se han visto obligados los historiadores del cine en general, pero específicamente los historiadores del cine silente, es a lidiar con la ausencia empírica del film. Es decir, más allá de los alegatos para la conservación de las películas que empezaron allá con Matuszewski, como decíamos, a fines del siglo XIX, hasta los años 60 y 70, donde el cine adquiere un estatus de arte, digamos, un consenso en términos de que se debía preservar, no se había hecho casi nada en ese sentido. El volumen de la pérdida es enorme, y más atrás en el tiempo, peor todavía. Entonces, esa ausencia se puede reconstruir por medio de otras fuentes: guiones, anuncios, reportajes, crónicas, fotografías, programas, etc. Todo lo que llamamos material efímero o efémera, digamos, es central para los historiadores del cine silente. Pero no solo con el silente, y pienso más en las cosas que yo he trabajado,
con ciertos materiales más recientes, o no digo contemporáneos, pero sí más recientes, como por ejemplo el cine político, cuando ha sido objeto de persecución o de destrucción, es decir, una ausencia deliberada, digamos, con propósitos de destrucción, como fue el cine político, por ejemplo, durante las etapas autoritarias en América Latina. Entonces, de otro lado, por un lado vemos el giro hacia la historia de los estudios sobre cine. Y de otro lado, esa constitución del cine como objeto historiográfico, sobrepasando la problemática tradicional del cine como fuente de la historia, que fue como el comienzo, la piedra fundamental de esta relación para nosotros, esa constitución del cine como objeto historiográfico nos asegura un campo de actuación, como historiadores e historiadoras, diferente a otros campos, ¿no? Como la historia del cine, donde una intervención múltiple en términos de disciplinas académicas. Y tornó posible que la película y el fenómeno cinematográfico entren con pleno derecho en el campo de la historiografía. Hay otro aspecto de los problemas contemporáneos que me interesa destacar acá, que es acerca de la imagen en movimiento y su estatuto documental, que también significa como una superación, un avance en relación a los comienzos de esta relación. La imagen ya no es, o sea, no solo la de movimiento, sino también la imagen fija, no es solo depósito de información de una vez y para siempre, o sea, que solo debe ser descubierta o interpretada. O sea, tenemos ahí la imagen y solo ahí caben una multiplicidad de interpretaciones y de redescubrimientos de esa imagen. No, podemos considerarlos como artefactos mutantes, por decirlo de algún modo, como productos culturales cuya historicidad puede, o mejor dicho, debe ser analizada en diferentes niveles. Hay unos trabajos que lo ejemplifican bien, digamos, por su temática particularmente, que son los de Vicente Sánchez Biosca, un historiador español. Particularmente su trabajo sobre las películas y fotografías realizadas en contextos de violencia extrema, de genocidio, digamos, de situaciones de atrocidades. Él estudia materiales de la guerra de Ruanda, de la guerra civil en Ruanda, de la guerra de Vietnam. No necesariamente materiales profesionales, sino muchos de ellos materiales amateurs. ¿Qué dice Biosca en esos trabajos? Inicialmente, la historicidad de las imágenes está en su acto fundador, dice, las circunstancias en las que ha sido rodada, ¿no? o tomada esa imagen. Ese acto está presente y ausente de lo que presenta el documento audiovisual. Entonces lo que tenemos que hacer es especular, dice, sobre lo que está más acá y más allá de los límites del campo visible, y sobre la relación que los seres capturados tienen con el fuera de campo. Entonces, si es necesario considerar las informaciones extraimagéticas disponibles, resulta todavía más importante saber hacer las preguntas pertinentes a partir de la imagen, y ahí vuelve a Paul Ricoeur. O sea, más importante que el documento es las preguntas hechas por el historiador. La clave está en las preguntas que le hagamos. En segundo lugar, dice, sería reductor situar la historicidad del audiovisual solo en el acto de la elaboración, o sea, de la elaboración de esas imágenes. ¿Qué viene después? ¿Por dónde transitaron? ¿Cómo fueron reapropiadas y resignificadas? Las películas, como también las fotografías y otros objetos de la cultura, tienen una historia que no debe ser estudiada aislada de su naturaleza material. Los documentos audiovisuales son el punto de partida para confrontar los usos que fueron hechos de ellos. O sea, qué características estaba en esas fuentes, en esas imágenes, que permitieron esas revisiones y ambigüedades, esas reapropiaciones, esas resignificaciones. Entonces, dice, nos aproximamos a una microhistoria. La vamos a volver a escuchar esa palabra. Una microhistoria, no tanto de los sujetos retratados, o de los que los retrataron, sino del propio objeto. Entonces, lo que dice Sánchez Biosca es reivindicar la necesidad de una mirada histórica que reconstruya el momento de producción de la imagen sin dejar de considerar aquello que escapó al ojo del camarógrafo. Y acá me detengo en un punto porque me parece, en este punto, mejor dicho, me detengo
para destacar en este sentido un libro, a modo de recomendación casi, pero porque me parece interesante para ejemplificar este abordaje, o esta serie de abordajes, que es el libro de la historiadora francesa Sylvie Lindeperg, que es del 2007, pero que lo editó Prometeo allí en Argentina en 2016, es la primera edición en español, que se llama Noche y Niebla, un film en la historia, que está referido, obviamente, al documental Noche y Niebla de Alain Resnais del 55. Un documental que probablemente muchos de ustedes la hayan visto sobre los campos de concentración. Sylvie Lindeperg es una, digamos, ¿no? Se ha formado en la estela de la tradición de Marc Ferro, pero evidentemente su trabajo está, digamos, forma parte de esta renovación, ¿no? del campo, ¿no? Es un referente ineludible, ¿no? Para las discusiones sobre el valor del archivo, esas migraciones, esas mutaciones de las imágenes, la capacidad del cine para narrar la historia, etc. Entonces, en ese libro, después si quieren, si se pierde el dato, lo anoto bien en el chat con las referencias. Lo que Lindeper explora es tanto la difusión como la recepción del documental Noche y Niebla, como el modo en que aún hoy sigue planteando muchos interrogantes. O sea, llega hasta el 2005 su análisis. Interrogantes que exceden a la historiografía y a cualquier campo disciplinar. A partir de la construcción de una suerte, y ella lo cita de algún modo a François Artaud, una suerte de régimen de historicidad comprendido por el periodo que se extiende entre el 55 y el 2005, Lindeperg lo que hace es indagar una serie de problemas que no parecen a priori vinculados tan claramente con el análisis de una película, como son la dimensión del espacio público, la visibilidad del exterminio en el contexto de la segunda posguerra, la conceptualización del universo concentracionario, los problemas del archivo y sus migraciones, sus ocultamientos, etc. Esto es interesante, ella toma como referencia para el libro la película de Michelangelo Antonioni, Blow Up, del 66, que probablemente muchos de ustedes conozcan, que a su vez está basada en un cuento de Cortázar, Las babas del diablo, y ella lo toma no tanto como un modelo epistemológico, digamos, sino como una metáfora para dar cuenta del método que había elegido, y ella acuña este concepto, microhistoria en movimiento, que consiste en observar largamente el cortometraje de Resnais, o sea, muy detenidamente, su génesis, y después seguir los desplazamientos de sentido, tanto en el espacio como en el tiempo, a través de sus recepciones, sus apropiaciones, sus remontajes, es decir, no solo las apropiaciones en términos de significado, sino también cómo sus imágenes se remontan en otros films y adquieren distintos sentidos. Ella cuenta en una entrevista que le hizo Natalia Tacheta en la revista La Fuga, dice que allá por los 90 había leído un texto muy estimulante de alguien muy conocido para nosotros historiadores, que es Jacques Rebel, consagrado a Blow Up. Un texto del 98 que se llama Un ejercicio de desorientación, donde analiza Blow Up desde esta perspectiva, ¿no? Como poniéndolo como ejemplo, como una metáfora de la investigación microhistórica. Ahí entonces Rebel hacía una analogía entre esas lógicas, la de la microhistoria, y la investigación del personaje principal a partir de fotografías. Si la recordarán a la película, fotografías que en apariencia no tenían importancia y que sucesivamente el fotógrafo las va ampliando, reencuadrando y empiezan a aparecer cosas que no estaban vistas. Entonces, de esta forma, lo que dice Rebel es que se constituye un corpus que hace posible una historia, o más bien varias historias, como cada nuevo revelamiento de la imagen hace aparecer una realidad distinta, anteriormente invisible y que induce una nueva intriga. Entonces, el libro de Lindeperg también se inscribe en esa dinámica de relatos engendrados por el relevamiento, ¿no? Fotográficos, cinematográficos, a nuevos cuadros, ampliaciones diferentes de la imagen y digamos, las bifurcaciones de sentido e interpretación
que aparecen a partir del juego de las miradas, que aparecen en la fotografía, etc. Blow Up, la metáfora de Blow Up y el texto de Revel, sea para quienes han transitado la cuestión de la microhistoria, tanto como investigadores o dando clase, seguramente alguien de quienes están escuchando se puede acordar, está presente siempre, ¿no? Porque es muy patente en Blow Up esa cuestión del cambio de escala y la aparición de cosas que no estaban previstas en una visión más general. El último aspecto problemático, después ya paso al ejemplo, de esta relación que me interesaba destacar, es lo que tiene que ver, o mejor dicho, lo que pone en el centro de la discusión al discurso del cine sobre el pasado. O, como se suele decir, y retomando la expresión de Robert Rosenstone, como escritura de la historia. Rosenstone planteó, a principios de los años 90, el desafío del cine que presentaba, o mejor dicho, que el cine presentaba nuestra idea de la historia. Él basaba su argumento en que la historia, incluida la escrita, es una reconstrucción, decía, no es un reflejo directo, y por lo menos tal como la practicamos en la historiografía occidental, es un producto cultural e ideológico de ese mundo, ¿no? Nuestro mundo occidental, en un momento de su devenir. Entonces el lenguaje escrito, decía Rosenstone, solo es un camino para reconstruir historia, un camino que privilegia ciertos factores, ¿no? Los hechos, el análisis, la narración lineal, etc. En ese libro, Vision of the Past, que aquí que se conoció como la historia en imágenes, él consideraba que la nueva historia en imágenes, él hablaba así, una nueva historia en imágenes, era potencialmente, mucho más compleja que cualquier texto escrito, ya que en la pantalla, decía, pueden aparecer diversos elementos, incluso textos. Y a la vez, y era la otra cosa importante que hacía, era que cuestionaba la aproximación de aquellos que abordan las películas como libros traducidos a imágenes, ¿no? Y por tanto, sujetas esas películas a las mismas normas de verificabilidad, de documentación, incluso de estructura y de lógica que rigen la obra escrita. Lo que decía Rosenstone era que esa historia plasmada de imágenes muestra la característica principal, si se quiere, del devenir histórico, que es ser un proceso de relaciones sociales cambiantes, ¿no? En que todas las cuestiones políticas, sociales, culturales, el lenguaje, todo está interrelacionado. Y la historia escrita lo separa por cuestiones analíticas, pero en las películas aparecen todos juntos. Entonces, él encontraba mucha riqueza en películas históricas más bien no convencionales, para no decir experimentales, ¿no? Como las de Einstein, las de Chris Marker, las películas de Alec Cox, es decir, películas que en vez de abrir una ventana al pasado, es decir, una narración convencional al estilo Hollywood, Rosenthal decía que exponían una forma diferente de reflexionar sobre el pasado. Lo que era audaz esa propuesta hace 25 años, que era ciertamente atrevida en ese contexto, hoy, como resultado del devenir de nuestra disciplina, es mucho más fácil de aceptar. Sigue siendo sugerente, pero mucho más fácil de aceptar. Hoy estamos más abiertos a considerar aspectos como la agencia individual, la propia perspectiva de los individuos, y no solo como, digamos, como ilustración o como caso concreto que prueba una tesis general, sino como un elemento que complica y enriquece la propia interpretación histórica. Todo eso aproxima al tratamiento casi siempre, o mayoritariamente, individualizado que hace el relato cinematográfico, por lo menos en su forma hegemónica, ¿no? Ofrece la historia de los sujetos que ofrece casi siempre es individualizada. Y por otro lado, nuestra disciplina también se encuentra más dispuesta a admitir el papel que los aspectos subjetivos y emotivos, la imaginación, la empatía, tienen, ¿no? Y ya no como un obstáculo, como se podía pensar hace unas décadas, sino como ayuda para el ejercicio de comprensión e interpretación que tiene que realizar el historiador. Y es algo que ya autores veteranos y reconocidos como Natalie Davis o Peter Burke le dedicaron páginas preciosas donde enfatizan estos aspectos más subjetivos y emotivos
como fundamentales para la comprensión e interpretación histórica. Entonces, eso hoy es más fácil de asumir para quienes practicamos esta disciplina que hacía 20, 30, 40 años. Ya para cerrar, digamos, el último tramo, quería poner un ejemplo un par de ejemplos con corpus unos materiales con los que he trabajado estos años en relación a esto, al discurso sobre el pasado que el cine puede producir. Voy a mencionar un par de ejemplos del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Como mencionaban en la presentación, con lo que he estado trabajando, el cine de intervención política en los años 60 y 70, que bueno, es una manera de también quizá excesivamente unificadora de agrupar a diferentes movimientos vinculados con el proceso de radicalización política en América Latina, en distintos países, ¿no? Voy a tomar dos películas bien diferentes entre sí en cuanto a aspectos estéticos y narrativos, como al tipo de aproximación histórica, ¿no? Al discurso histórico que realizan. La brasileña Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, de Glauber Rocha, del 64, y la cubana La Primera Carga al Machete, de 1969, de Manuel Octavio Gómez. Lo que voy a hacer es copiar en el chat, si puedo, las fichas, para quien esté interesado y no las conozca, de ambas películas. Así queda ahí, y si alguien... Ahí va. Es decir, en los años 60, muchos de esos elementos de los discursos de la nueva izquierda latinoamericana permearon de esa producción cinematográfica, que a la vez, esa producción cinematográfica se convirtió en un vector de esas ideas, ¿no? El antiimperialismo, el uso de la violencia con fines políticos, las subjetividades revolucionarias, el papel de los intelectuales, algunos elementos, digamos, algo fragmentarios, pero bastante reconocibles de una dimensión utópica, ¿no? Junto con esos elementos, también hubo una aproximación histórica, digamos, que fue bastante frecuente, o que es una constante de estos materiales. O sea, la denuncia del imperialismo, lo que ellos llamaban el neocolonialismo, la recuperación de las tradiciones populares de lucha, todo eso implicaba un ejercicio de historización, que a veces era más didáctico, a veces más analítico, otras lindando con el ensayo, de cual el ejemplo más importante, si quiere, es La Hora de los Hornos, de Cine Liberación, la Argentina, La Hora de los Hornos. En este caso son dos ejemplos bien diferentes, poco didácticos. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, quizás la más conocida de las dos y varios de ustedes la hayan visto, fue el segundo largometraje de Glauber Rocha, y el que lo va a convertir enseguida en el director más notorio del cinema novo, ¿no? La acción de esa película transcurre en el Sertón, en el Sertao, ¿no? Las áridas tierras nordestinas, que fueron como una suerte del escenario privilegiado de esa primera etapa del cinema novo. La película sigue las desventuras de un campesino llamado Manuel. Hay un leitmotiv muy interesante de la película, que es una profecía, que la pronuncia casi todos los personajes principales a lo largo de la película, que dice: el sertón se volverá mar y el mar se volverá sertón. Eso es tomada, esa profecía, de la obra Los Sertones, de Euclides de Acuña, ese texto de fin del siglo XIX que hace la crónica de la rebelión de Canudos. Entonces Rocha ahí retoma la temática del cangaceiro, esa controvertida figura del nordeste brasileño, convertida en un símbolo del desafío a los hacendados y a la autoridad, en este momento de los años 60, pero que tuvo vigencia desde fin del siglo XIX hasta la década del 30 aproximadamente, cuando los últimos cangaceiros fueron eliminados por el gobierno de Getúlio Vargas. Pero, en vez de servirse de este motivo, para un film de aventuras, Rocha se centra más bien en los aspectos sociales. Entonces ahí convergen alusiones a distintos fenómenos y personajes del periodo de lo que se conoce como República Belia o República Vieja, el líder de la rebelión de Canudos, el padre Cícero,
un sacerdote conservador muy popular en el Nordeste, los cangaceiros Corisco y Lampiao, y por supuesto el fenómeno del coronelismo fundamental del periodo, y sus propias guardias armadas, los yagunzos, personificado en la película por el hiperpopular en la cultura latinoamericana Antonio das Mortes, ¿no? El matador de cangaceiros. Para quienes estén familiarizados con la historia de Brasil, sabrán, ¿no?, que al llegar la República, si bien abolió la esclavitud, no eliminó las profundas desigualdades sociales y regionales, y en muchos casos las agudizó. Entonces, el régimen de propiedad en el Nordeste siguió hasta bien entrado el siglo XX, regido por el latifundio, digamos, un sistema social sostenido en la autoridad de los coroneles y de la Iglesia Católica. Entonces Rocha se acerca a este periodo, o sea, 30, 40, 50 años atrás de la película, a través, no de una explicación didáctica, sino de una síntesis, diría Ismael Xavier, una síntesis de modernidad cinematográfica. Para escapar de la estructura dramática clásica de las películas del cinema nuevo anteriores, opta por una estructura episódica para seguir los infortunios, ¿no?, de Manuel y Rosa, que era su mujer. Entonces, una asociación de escenas no relacionadas causalmente están orientadas a producir un choque de opuestos, con, podríamos decir, la intención de transmitir la complejidad social del sertón. Por eso es una película muy hermética. Lo fue para el público de los años 60, que realmente no la cogió muy bien, y lo es ahora, cuando la mostramos en clase, por ejemplo. Por sobre todo, lo que Rocha hace es abandonar el montaje transparente, digamos, de la narración convencional para mostrarnos esa situación, optando por un montaje que podríamos decirlo muy, digamos, grosso modo, einsteiniano, ¿no? Un montaje dialéctico, reforzando con una fotografía expresiva, de alto contraste. Es decir, la estrategia que elige es la del distanciamiento, ¿no? Convivencia de estilos interpretativos antagónicos, un ejercicio autoconsciente todo el tiempo, ¿no?, que rompe el naturalismo, el montaje vertical, es decir, sonido e imagen que van por lados distintos, en buena parte de la película, y diferentes tradiciones estéticas, ¿no?, los relatos orales del Nordeste, la literatura del cordel, lo que dijimos de Euclides de Acuña y los sertones, la música de Sergio Ricardo, que se inspira, combina melodías nordestinas con Héctor Villalobos, ¿no? O sea, la mezcla de tradiciones populares y música docta, ¿no? Música culta. En definitiva, digamos, un acercamiento para nada didáctico, sostenido, podríamos decir que el eje de la representación es la alegoría, que se acerca a una situación del pasado, pero que en realidad es una reivindicación del sujeto campesino, que es el sujeto revolucionario, por lo menos hasta el año 64, de la izquierda brasileña. De los cuales el cinema nuevo son una parte importante, junto con otros expresiones, como el teatro, la canción comprometida, digamos, la literatura, los centros populares de cultura. Esa situación que a partir del 64, el golpe del 64, digamos, va a ser un golpe muy fuerte para la izquierda y los propios cinemanovistas, y el propio Rocha va a reflejar esa decepción después del golpe, una decepción con la izquierda brasileña, en su siguiente película, que es Tierra en Trance, ¿no? Pero esta película del 64, justo antes del golpe, presenta, digamos, esa idea de la izquierda, ese romanticismo revolucionario, diría Marcelo Ridenti, mediante esta expresión estética distanciada. Rápidamente, la otra película que me interesa poner como ejemplo es La Cubana, ¿no? La primera carga al machete. Esa película fue producida por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC, ¿no?, que es la institución que se creó, digamos, con el interés específico por la revolución de desarrollar un cine a la vez vanguardista, pero a la vez, digamos, vanguardista, pero también acorde a los valores de esa revolución que estaba en desarrollo, digamos, de la revolución socialista, que iba a terminar definiéndose como revolución socialista. La mayoría de los
primeras películas que hace Lee Kaik están ambientadas en el pasado inmediato, ¿no? En la dictadura de Batista, en la lucha revolucionaria, etc. Como por ejemplo Historia de la Revolución de Gutiérrez Alea. Pero a partir del 68, cuando ya la Sierra Maestra y el derrocamiento de Batista ya habían sido muy tratados en el cine cubano, cobra una importancia fundamental la representación de periodos históricos anteriores, y particularmente la independencia de Cuba. Así que con el motivo del centenario, en el 68, el centenario de la Primera Guerra, la llamada Guerra de los 10 Años, la primera guerra de independencia, que no va a ser la definitiva, Eli Kaik se lanza a producir un ciclo de cine sobre ese proceso llamado Los 100 años de lucha. Fíjense cómo estaba llamado, Los 100 años de lucha. Es decir, trazaba esa continuidad. Entonces la película cuenta un combate particular al principio de la guerra en el que 40 insurgentes a las órdenes de Máximo Gómez, armados con machetes, emboscan y vencen a cientos de soldados españoles en Bayamo. Entonces la película utiliza técnicas del documental para realizar una ficción, que hoy suele conocerse como falso documental o mockumentary, con los propios realizadores, entrevistando a integrantes de ambos bandos en guerra, con sonido directo, toma de las batallas filmadas en cámara en mano, todo esto en medio de acciones que en realidad tienen lugar en el siglo XIX. Y además con las canciones de Pablo Milanés que van comentando los sucesos narrados en la película. Entonces, al igual que varias películas contemporáneas, digamos, de ese mismo periodo, La Primera Carga al Machete refleja de algún modo el espíritu de esa época en que los cineastas de Lee Kaik pretendían esa síntesis, ¿no? Entre propaganda política y experimentación formal, ¿no? A pesar de que esa victoria de los insurgentes, que ganaron los insurgentes del Machete, no fue la primera acción de la guerra ya había empezado bastante antes, es resignificada en la película como el mito fundacional de la independencia. O sea, es resignificada como la primera acción de tipo guerrilla que tuvo lugar en Cuba. Otra vez, trazar ese continuum con la lucha presente en Cuba. Y hay otro elemento orientado a establecer que es fundamental, para establecer esa equivalencia entre pasado y presente, que es el machete, el arma histórica de los insurgentes. Estamos en el 68, que es la coyuntura de la zafra de los 10 millones. El machete para los cubanos de fines de los 60 era un símbolo realmente muy potente. Entonces, esta guerra del machete, esta batalla del machete de 1868, es ideal, digamos, en este contexto para trazar ese continuum, digamos. Entonces, el recurso, digamos, a la actualización histórica no se encuentra en los diálogos de los personajes, sino en la puesta en escena de la película, en el cual la ficción se reviste de técnicas del cine directo, cámara al hombro, micrófono en mano, se recogen testimonios y se sumergen en el teatro de operaciones. Como si, y esto es muy interesante, como si fuera un equipo del noticiero ICAIC, que era otra de las producciones importantes del ICAIC, o como si fuesen los documentales sobre la guerra de Vietnam de Santiago Álvarez. Es decir, adoptan, si bien con un tono más autoconsciente y hasta cierto punto irónico, pero adoptan estéticamente, utilizan los mismos recursos que los documentales sobre la guerra de Vietnam de Santiago Álvarez, del cubano Santiago Álvarez. O sea, para la película, los episodios que narra en ese sentido están plenamente vigentes, forman parte de la larga lucha emancipatoria del pueblo cubano. Bien, tenía algunas cosas más para comentar acerca de eso, incluso nos podemos referir a otros ejemplos de cine de intervención política que hizo una aproximación histórica a la realidad, digamos, una aproximación histórica a su realidad nacional mucho más didáctica, como podría ser el ejemplo de la parte 2 de La Hora de los Hornos, o de Los Traidores, de Cine de la Base en Argentina. Pero bueno, quedará para otra ocasión. Pero me interesaba con esto mostrar cómo nos podemos acercar a ese periodo histórico, a ese contexto particular, a través de dos películas que son muy expresivas de la heterogeneidad política y de la diversidad audiovisual de ese movimiento, ¿no? Que a veces estaba permeado, pero a veces canalizaba o era vector de esas ideas en la izquierda latinoamericana, en la izquierda revolucionaria latinoamericana. Bueno, con eso cierro, pero
dejamos abierto, como decíamos al principio, como decía Sandra, al debate, a lo que surja de todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, los invitamos entonces a participar con preguntas. Yo no veo todos los participantes en la misma pantalla porque hay muchos y los veo en dos. Así que levanten la manito azul o voy yendo y viniendo y veo quién quiere participar. Ronnie, ¿vos levantaste la mano? No, no levanté, pero bueno, aprovecho la ocasión. Muy bien. No, también está la opción, si quieren, si no encuentran la manito azul ahí en reacciones, nos pueden levantar un pulgar y también le damos las palabras. La verdad quería agradecerle a Pablo por la intervención. Siempre es un gusto, un placer escucharte, Pablo, y nunca voy a olvidarme de esas primeras intervenciones ya hace mucho tiempo donde tratabas de explicarnos estas mismas cuestiones que cada vez me quedan mucho más claras, y la verdad que lo que no me deja de sorprender es cómo finalmente eso que nos costaba tanto a veces discutir o tratar de plantear esta cuestión del cine como fuente, la posibilidad operativa y epistemológica de que el cine se vuelva un documento histórico, hoy me parece insoslayable, digamos, esa batalla ha quedado ampliamente ganada, desde Ferró para acá obviamente, pero cada vez me queda más claro cómo el cine, el audiovisual en un sentido amplio, se confirma como fuente indiscutible para la tarea historiográfica y para la vida en general. Sin ir más lejos, el caso que está dando vueltas hoy por el mundo, estas imágenes de Floyd que han trascendido, y que sin ese recurso que hoy tenemos de que cualquiera tiene en su mano una cámara, la posibilidad de filmar, fotografiar, eso obviamente antes que se perdía como posibilidad de documentar, pensando, digamos, las dificultades que tenemos para acceder a la fuente desde los recursos orales y demás. Hoy por hoy el cine se confirma como documentación y muy difícilmente eso puede ser discutido, eso se lleva a la justicia y demás, pero está como muy soslayado, muy atado, y difícilmente eso se pueda discutir. Entonces, como pareciera obvio, más allá de todas las salvedades, obvio que hoy dijiste, Pablo, sobre esto de que el cine es una representación, tiene todo un trabajo de recreación, que no es reflejo, que no es mimesis directa, eso también es muy delicado y muy interesante de analizar, pero me parece indiscutible esta posibilidad operativa del cine como fuente historiográfica, eso como primera salvedad. Eso nos lleva entonces a una segunda cuestión, el audiovisual como fuente o el audiovisual como agente de la historia, que me parece que esto último está enfocado en ese sentido, eso también es muy relevante, como podemos volvernos, ¿no?, agentes, tanto en el hecho de filmar como en el de aparecer en una filmación. Y me interesó sobre todo varias de las cuestiones que vos mencionabas, pero sobre todo me hizo mucho ruido esta idea de fuentes efímeras que sirven para recrear instancias de duda, instancias de hueco. Me suena al modelo de contexto de posibilidad que la misma Natalie Simon Davis planteó en su momento, cómo buscamos ciertos individuos, ciertos actores o agentes, y a lo mejor no accedemos a una documentación cabal y total, sino a pequeños indicios, pequeñas huellas que van a quedar a veces cortadas, pero esta posibilidad de contexto de posibilidades me parece que es muy relevante, y me encantó ese concepto de fuentes efímeras o secundarias que vienen a superponer esas ausencias. Vos lo trabajaste para el cine silente, pero me parece que serviría para varios aspectos. Yo me quedé pensando obviamente en el silente y en esas primeras películas que en su momento trabajábamos, pero qué interesante, aunque no tengamos la posibilidad de acceder a esas películas porque han quedado directamente perdidas o que son difícilmente de rescatar, ¿no? Se han hecho trabajos ahora, por ejemplo, con esa película de Gallo de la Revolución de Mayo y demás, pero, por ejemplo, no accedemos a otras como a la nobleza gaucha originaria. Entonces, hay que trabajar con las fuentes alternativas. Vos dijiste los guiones, los vuelos en el diario, toda una serie de guiños que también nos permiten recrear o reproducir esa ausencia. Así que eso me parece súper interesante. Y bueno,
la mención a Blow Up está en esa línea, ¿no? De retomar fragmentos, ir haciendo acercamientos. Vos lo mencionaste con la escala, le recuerdo a los compañeros que tuvimos una clase en particular, que fue la película que yo les mencionaba y les mostré algunos fragmentos. Me imaginaba. Sí, no, Blow Up para trabajar microhistoria y escala fue muy, muy importante. Y bueno, como haciendo diferentes acercamientos van apareciendo cosas que a simple vista están invisibles. Así que bueno, agradecerte solamente, Pablo, espero que todos hayan podido también aprovechar y abrimos también la discusión a preguntas, comentarios o lo que fuera surgiendo. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Por favor, a vos. Acá en el chat, no, para agradecerte, no sé si quieren escribir por el chat o levantar la mano, cualquier inquietud que pudo haber surgido. Ahí Aldana creo que está levantando la mano. Sí, Aldana, si querés activar el micrófono. Sí. Hola, Aldana. Hola, gracias. Más que nada un comentario, la verdad que me sirvió un montón lo que decías, porque estoy pensando a trabajar con fotografías, y la verdad que mucho de lo que decís para el cine creo que es válido igual para pensar la cuestión de la fotografía como fuente, y también me interesó mucho la bibliografía que fuiste nombrando, así que fui anotando, y no sé si tenés, si pensás, bueno, en qué punto pueden como diferir en este camino el cine y la fotografía, que comparten y que no, Sí. en esta cuestión de la historia con imagen. No sé si contesto, sí, voy contestando mientras alguien podés ir piense. contestando y así le damos tiempo al resto que por Sí. ahí sugiera algo. Sí, no, súper bien lo que vos planteás, Aldana. Estoy completamente de acuerdo que es... la mayoría de lo que charlamos es para la fotografía, es sobre todo estos desarrollos, digamos, en términos de la historia cultural, las preguntas de la historia cultural nos han aportado. ¿En qué difieren? Yo creo que, bueno, el análisis del audiovisual, ¿no? En general, bebe de dos como tradiciones, de lo iconográfico, del análisis iconográfico, donde comparten, pero también de la narratología, digamos, de los estudios literarios, etcétera, donde está el otro componente del relato audiovisual, que es el tiempo. O sea, tenés la imagen por un lado y tenés el tiempo por el otro. Entonces ahí hay otro componente que se agrega en términos de conocer los lenguajes, los códigos y los contextos que se producen, que es lo que tiene que ver con la narración en el tiempo. Independientemente del tipo de película o de audiovisual que sea, siempre se desarrolla en el tiempo en relación aún aquellas películas que están compuestas de fotografías fijas, ¿no? Pero eso sería lo que difieren, pero lo que agrega una complejidad más, pero las cosas centrales que tienen que ver con la relación entre la imagen y lo real, digamos, y el referente, etcétera, son centrales para ambas, para la fotografía como para lo audiovisual en general. Sí, de acuerdo, completamente. Bien. Estaba levantando la mano Pedro Ponce. Pedro, si querés intervenir con el audio, podés mantener apretado la barra espaciadora y se te activa el micrófono. O te silencio yo. Ahí estaba planteando y no lo vi, claro. Perdón. ¿Pudiste, Pedro? Antes tenía imagen y ahora no. Sí, se ve que justo. A ver, reiniciar audio. Llevo los libros. Bueno. Se debe haber levantado a tomar mate, a buscar el agua. Bueno, ¿alguien más? Acá Guillermo Ferraguti Guillermo está levantando la mano. Guille. Sí, justo, perdón, disculpen, pero justo no encontraba la manito. No sé qué pasa me parece que se perdió. Pero quería hacerle una pregunta a Pablo,
y aprovechar para saludarlo, que hace un montón que no lo veo. Porque, bueno, un poco en esta, o sea, volver a escucharte en un poco las reflexiones y tu trabajo, el nuevo contexto me hace como reescucharte, o sea, como pensar cosas por ahí que antes no había pensado. ¿Y cómo crees vos que, por ejemplo, se reconfigura todo este nudo de problemas alrededor de la posverdad, de los problemas, digamos, de estos debates que se están teniendo actualmente? Digo, esto de... eh, porque además, digo, en el cine uno ve también que hay como una explosión de un cine que ya no se ajusta tanto a los géneros Mm. documentales, de registro y demás. Digo, ¿cómo pensás qué valor adquiere ahora el registro fílmico en estos tiempos? Lo pregunto también pensando en la pregunta que hizo Ronnie, o en el comentario que hizo Ronnie, respecto a esto de la figura de Floyd. Sí. Eh, Sí, bueno. Bueno, hola Guille, formalmente. Em, bueno, en realidad no es que tenga muchas respuestas para eso, pero sí pienso que varias, digamos, de los dilemas o las inquietudes que se nos presentan ante este clima mediático, por decirlo de alguna manera, porque es una atmósfera mediática que tiende a eso. La primera parte, ¿no? De la posverdad que preguntas. Bueno, no, pero también tiene que ver con lo de la difuminación de los géneros y todo eso. Es que son inquietudes que básicamente ya se le han presentado a los estudios fílmicos es decir, o sea, lo que hay que lidiar es con una realidad mediática mucho más profusa, diversa en sus formatos, soportes, etcétera. Pero una vez que retiramos al audiovisual del terreno de las evidencias puras, de la prueba, una vez que lo retiramos de ahí, ya hace, digamos, en este movimiento de hace de 40, 50 años, el objeto se convierte en digamos, se convierte en un objeto que nos dice sobre otras cosas, más que la pura prueba, la pura evidencia. Por eso digo que en lo central de cómo nos tenemos que acercar a ello, venimos preparados para eso, para luchar contra eso, es decir, en el sentido de que no es que nos importe más si lo que dice es verdad o no es verdad, sino qué hay detrás de eso. Es decir, ¿qué otras cosas nos está diciendo sobre la pregunta o el problema histórico que planteamos? Porque en definitiva es eso, nosotros no nos acercamos a la fuente, al audiovisual o a la fuente en tanto tal, ¿no? O por sí misma, sino nosotros vamos con una pregunta, una formulación de un problema histórico y una pregunta histórica a ese objeto que es esa grabación, esa película, etc. Entonces, dependerá de las preguntas que le hagamos. O sea, si nosotros queremos saber si eso es verdad o no, eso es una cosa, pero probablemente nuestras preguntas vayan por otro lado. No en términos si nos sirve como prueba o no. Aunque hay casos en que eventualmente pueda suceder así. Por eso la referencia a Floyd que decía Ronnie también tiene otras aristas. O sea, el poder de esas imágenes para otro tipo, para análisis que van más allá de si era ese policía el que le apoyó la rodilla en el cuello a Floyd o no. Sino son un montón de otros sentidos que se disparan a partir de... o sea, muchísimas preguntas más le podemos hacer a esas imágenes, esas grabaciones sobre el episodio de Floyd, que si el policía le puso la rodilla sobre el cuello o no. No sé si se entiende por dónde voy. No quiero decir que sea fácil, sino que es un dilema que al hacer ese movimiento de retirar al audiovisual del terreno puro de las evidencias, allá por los años 70, 80, empezamos a tener las herramientas, porque la clave está en las preguntas y no en el objeto en particular. Para mí, ¿no? Y pasa un poco también con la difuminación de los géneros. No tendría por qué ser complicado en ese sentido.
Bien. Acá lo tenemos A a ver, Pedro de vuelta. Pedro, ahora que estás de Pedro. vuelta, ¿querés hacer una pregunta? Bien. Sí, ¿ahora se escucha? Sí, Sí, ahora perfecto. sí. Bueno, gracias. Disculpen, recién justo tuve un problema de conexión y me caí cuando me estaban dando la palabra. Yo soy de la UNT, de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán. No soy historiador, soy licenciado en cine. Pero estoy estudiando estas relaciones y me parece muy importante y muy interesante lo que está planteando Pablo Alvira. En este sentido, me gustaría preguntarle un par de cuestiones. Primero, un comentario sobre lo que estaban planteando sobre el asunto de qué carácter tiene la imagen en términos de documentación. Creo que en este sentido, lo que dice Bark en Visto y No Visto aporta un poco en ese sentido, digamos, el hecho de qué carácter tienen las imágenes a la hora de plantearse qué implicancia o qué relevancia le damos en el sentido de si son válidas como documentos o no. Pero mi pregunta va más centrada al asunto, más que con la historia el cine como fuente para la historia, sino con el cine como operación historiadora. Que me parece que es una cuestión que, bueno, que la planteaste con respecto al asunto de lo sostenido por Rosenstone en los 90, y me surge lo siguiente: si, digamos, se puede plantear que subyacente a la representación del pasado histórico, digamos, en el medio audiovisual, hay una cuestión, una operación que implica situar el pasado en el tiempo presente, en el presente de la enunciación del dispositivo audiovisual. Mi pregunta es si eso no contribuye a la configuración de una relación de los sujetos, digamos, que están interviniendo en ese dispositivo con el tiempo pasado, que dista de las convenciones de la historia tradicional, y si no, de esa manera se aborda, digamos, al tiempo pasado en clave de presente, lo cual implica, digamos, una instancia dinámica que está como en una especie de manifestación simultánea, lo que obliga o plantea la necesidad de hacer una operación de profundizar cuál es el punto de vista o las nociones de orden epistemológico, digamos, que subyacen a la hora de qué es lo que se considera conocimiento historiográficamente válido y cuáles son los paradigmas que rigen para la concepción de orden científico, disciplinario y demás, que bueno, siempre están histórica y socialmente situadas, pero que si no implica, o si la forma, o si la posibilidad, digamos, de analizar o de tener en cuenta al medio audiovisual como una forma específica de realizar una operación historiadora, no implica o no trae consigo la necesidad de una redefinición de orden más epistemológico de cuál es la forma de acceder al pasado, digamos, y de representarlo finalmente. Sí, o sea, si es que entendí lo que me estás planteando, si nos interpela en nuestra propia práctica y en nuestro propio acceso, totalmente, pero desde el momento uno, y no solo en las películas históricas, pero en las películas que intentan construir un discurso histórico, pero fundamentalmente en esas, pero desde el momento uno está interpelando cualquier tipo de discurso histórico, que no sea propiamente de la práctica profesional y de la historiografía académica. Cualquier otro que se produzca no está interpelando en ese sentido. Si lo tomamos como objeto, más todavía, ¿no? Eso estoy pero completamente seguido, seguro, en ese sentido, hay una otra complejidad, o sea, porque por un lado no vamos como inocentes a las imágenes, pero por otro lado no podemos ir con inocencia a esa operación historiográfica, que es una operación cinematográfica historiográfica que están realizando y que se hace con otros recursos que para nosotros están vedados en la práctica, digamos, o que nosotros mismos nos vedamos, como por ejemplo lo que hablaba de la película cubana, que hace ese falso documental poniendo entrevistadores en el medio de la guerra de independencia cubana, etc. Son recursos
que para nosotros, en nuestra práctica escrituraria sobre todo, están vedados. Entonces, no es solo la forma de acceso, sino la forma en que nosotros comunicamos el producto de nuestras investigaciones se ve interpelado completamente, absolutamente por otros tipos de construcción o por otro tipo de operaciones historiográficas no de la academia. No, en eso no tengo, digamos, no puedo sacar conclusiones de ese choque, de esa interpelación, pero estoy seguro que sí, que no podemos ir inocentemente en ese sentido, totalmente. Básicamente es lo que Rosenstock plantea. O sea, yo creo que el sustrato más fundamental de lo que él plantea es eso. Se pueden sacar consecuencias extremas de eso, ¿no? O sea, cuestionar completamente a la historiografía, ¿no? En sus procedimientos para la investigación, pero sobre todo en su forma de escribir y comunicar. Pueden sacarse las conclusiones más extremas, pero aun cuando no se las saquen, me parece que el sustrato más importante del cuestionamiento que hace Rosenstock tiene que ver con lo que vos decís. Esa asunción de que ese discurso súper normalizado que tenemos es la forma más precisa, más viva, más productiva de acercarse al pasado. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con lo que planteás. No tengo respuestas, pero estoy de acuerdo con lo que vos planteás. Después, un pequeño aporte a lo que planteabas con respecto a la película cubana del ICAIC. Sí. Con respecto a ese tipo de procedimiento de puesta en escena, hay una película que es de unos años antes, que es una película inglesa. Claro, exacto. Que es Culloden, digamos, que... De Peter Watkins. Sí, de 1964, que opera de la misma manera, digamos, y justamente es a partir de la reflexión o de la elaboración sobre esa forma de representar el pasado a partir de los recursos formales de un documental de la BBC, básicamente, digamos, como si fuese un informativo de la BBC, de un hecho, bueno, de la batalla de Culloden, de 1746. Luego, el propio Peter Watkins saca conclusiones y elabora, digamos, un posicionamiento con respecto a la propia transparencia del medio audiovisual y a las propias normativas hegemónicas que operan dentro del propio medio. Es decir, es a partir de una práctica de indagación sobre el propio pasado que se genera también una reflexión sobre el propio medio y las formas transparentadas o cristalizadas que tiene de representar la realidad, no solamente el pasado. A partir de Culloden, Peter Watkins elabora una categoría que es la de monoforma, digamos, que de alguna manera se vincula con la crítica al modo de representación institucional de Noel Burr y ese tipo de asuntos, pero me parecía interesante pensar cómo, inclusive en la propia operación de indagar sobre el pasado por parte de los realizadores que de alguna manera lo hacen a partir de estos dispositivos que se emancipan, por así decirlo, de las formas convencionales del medio, se genera una propia problematización sobre ese propio medio. Es decir, es una operación que tiene como dos puntas diferentes del ovillo, pero que finalmente terminan convergiendo en una crítica a la propia representación de la realidad. Es decir, sí, critica la forma... Muy bien lo que vos acotás, porque es el referente inmediato de la primera carga del machete, y es una marca característica ya no del nuevo cine latinoamericano, sino de toda la modernidad, lo que convencionalmente se llama la modernidad cinematográfica, de los nuevos cines, ¿no? La autoconciencia, el poner en cuestión los propios mecanismos que hacía 40, 50 años se habían afianzado y expandido, digamos, en términos estéticos, pero también estaba íntimamente relacionado con lo industrial, lo económico, digamos. Así que sí, es un fenómeno global que encuentra aquí, no en todo el nuevo cine latinoamericano, pero en algunos espacios, como el ICAIC, como el Cinema Novo brasileño, y algunas cosas del cine militante argentino, pero pocas, encuentra, digamos, ese camino más
más exitoso, no es la palabra, pero digo más, mayores logros en términos de lo que buscaban en términos de experimentación, de autoconciencia, de reflexión, de ruptura, digamos. Es el viejo dilema del cine militante entre tengo que comunicar de la manera más fácil y convencional para que todos, el pueblo, todas las clases populares, los obreros, lo entiendan, o lo que tengo que hacer es no solo comunicar un mensaje revolucionario, sino también choquear, dejar perdido y reflexionando al espectador, etc. Es como, dicho muy esquemáticamente, las dos grandes disputas, que no es solo una disputa a nivel de películas, que tuvo sus expresiones en encuentros y festivales, en términos de cómo la intervención de esos films en la política era más efectiva, ¿no? Siendo simples y con un mensaje ágil, o cambiando completamente a lo que el espectador estaba acostumbrado, que era ver en sus pantallas, del cine norteamericano, del cine argentino, del cine brasileño. Anótenla la película que dijo Pedro porque es excelente. Ahí ponemos en el chat En el chat, bien. Y Bueno, creo que está en gracias. YouTube. Y las películas las dos latinoamericanas que estuvimos hablando, están las dos en YouTube también, así que. Pedro, si querés poner en el chat el dato de la peli, mejor, digamos, para que todos puedan tener acceso posterior. Pablo, ¿podrías poner también en el chat el apellido bien de la autora del Sí. libro Noche y Sí. Niebla de Lindeper, ¿sería? Ahí voy poniendo. Bueno, porque, bueno, rescato el concepto que vos mencionás de ella de microhistoria en movimiento, me parece que es bien interesante para retomar de Lindeper. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud, pregunta, comentario? ¿Puedo hablar? Sí, Carlos, adelante. Muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, yo me dedico al cine y la historia, y mi tesis fue sobre eso. Y aportando un poco a lo que vos decís del tema del cine documental, a mí lo que me impresionó fue el de Joshua Oppenheimer, que es, no sé si lo conoces, o seguramente que sí, El acto de matar, que es un documental que hizo sobre Indonesia del año 1965, la revolución. Y me pareció un aporte en el sentido de que estamos acostumbrados tal vez a ver en la búsqueda de los documentales, digamos, el testimonio de las víctimas. Y en ese caso, los que testimonian son los perpetradores, que es realmente increíble para aquellos que quieran verlo. Yo realmente me cautivó, si se puede decir así, sobre algo tan grave, pero el tema es que Oppenheimer fue y trató de hablar con las víctimas y no hubo forma. Y lo que le decían era que hable con los que habían perpetrado los crímenes de lesa humanidad, que con ellos no iban a tener problema. Y es cierto, fue y las personas hablaban libremente de cómo llevaban adelante sus crímenes. Es muy terrible cómo lo hacen. Y no solamente se contentan con eso, sino que hacen intervenciones muy raras, pero interesantes. Había uno que le gustaba la comedia musical y hace una comedia musical del acto, o sea, de cómo veía él lo que hacía. Y entonces hay toda una vuelta de tuerca sobre eso, porque se mezcla el cine, se mezcla el documental, se mezcla el testimonio, se mezcla la víctima y el victimario, en el sentido que pasa a ser el victimario el centro de operaciones. Y es más, Oppenheimer consiguió digamos, apoyo de parte del gobierno y tuvo acceso a casi todo sin ningún problema. Entonces, como estaban aportando ahí documentales, digamos, que tienen que ver con, digamos, cómo se ve la realidad, cómo se ve la reconstrucción de la realidad y la historia, me pareció importante mencionar ese documental.
me parece también importante mencionar el tema de Sorlin, que decía que justamente todo cine es histórico a partir de que se pueden, a partir de él, leer intereses epocales de la sociedad que se gestó, o del grupo que lo gestó, o de el momento histórico y el contexto histórico que lo gestó. Y otra de las cosas fue que nombraste justamente algo que a mí particularmente me parece lo más interesante de todo lo que más se gesta, que es que digamos, la fuente te interpela. Para mí el cine es una fuente de lo que es la historia social, perdón, la historia cultural, que también deviene de la historia social, y justamente cómo a partir del cine vos decís, bueno, te vas a ir a mirar si es verdad, es otra cosa. Pero justamente creo que el cine tiene la propiedad de disparar eso. Por ejemplo, la última película que vi, que estaba viendo, que no era muy buena película, pero tiene referencias históricas, la de Milada Jarikova, que es la húngara que fue, digamos, una activista. Y viendo la película, después, por supuesto, mientras estaba mirando la película, estaba con el celular mirando a ver, pues no tenía idea de su existencia, la verdad es esa. Y a partir de la película me fui digamos, a lo que sería la parte historiográfica, ¿no? Buscando información. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me tomé la libertad de poner en el chat la película que menciona Carlos, la de Oppenheimer, que también vayan preparados, ¿sí? Psicológicamente para verla, porque esto sí que es, pero preparados y preparadas, pero es muy recomendable para pensar nuestra relación con las imágenes y con los testimonios. Bueno, Bien. ¿alguna otra pregunta más? Bueno, no nos queda más que agradecerles a todos y todas por haber participado, y en especial a Pablo, que es un gusto verlo. Es decir, realmente siempre es como volver a tenerte en casa. Así que bueno, para mí en particular es muy gratificante.